Muy buenos días. Ya es domingo. Es día de que preparemos nuestro corazón para tener un encuentro con Dios, para escuchar su palabra. Recuerda, el Evangelio siempre es palabra de sabiduría para nuestro diario vivir. Solamente que a veces nosotros estamos durmiendo, que no somos capaces de escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y te voy a decir algo. Este evangelio espero que hayas estado poniendo atención durante todos estos domingos consecutivos, porque ya vamos en el quinto, pudiéramos decir, es la quinta parte de una misma historia y todavía la próxima semana va a continuar. Era la multiplicación de los panes y viene con ello un sermón muy profundo de Jesús, una predicación, un discurso, una revelación que a la gente se le hizo muy fuerte. Y ya la próxima semana vamos a ver cómo ese lenguaje de Jesús escandalizó a los que lo escuchaban y terminaron yéndose. Hoy llegamos a ese punto culminante de la predicación que Jesús hace, de la revelación que Jesús hace. Y por eso es importante que prestemos atención a lo que nos dice el Evangelio. Así que te invito a que escuchemos el Evangelio, por favor, con oídos muy atentos, para que Él pueda hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Escucha con atención lo que Jesús está diciendo, porque ciertamente lo dice con tanta fuerza, lo repite una y otra vez como para que nos quedara muy claro. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y nos está ofreciendo su carne como alimento para que aquel que lo coma tenga vida eterna. Claro que los discípulos o la gente que lo escuchaba, toda la multitud que lo iba siguiendo, al llegar a este punto no lo entendían. Por eso el Evangelio nos dice que incluso los judíos se empezaron a discutir entre ellos, y me imagino que esa discusión que tenían cada vez los iba llevando a rechazar más y más este mensaje que Jesús estaba dando, que Él iba a darnos su carne como verdadero pan, verdadera comida, y su sangre como verdadera bebida. Permíteme hago una pausa, porque pudiera estar yo diciendo la misma idea, que creo que es importante que pudiéramos memorizarla. Déjame hago una pausa y me voy a la última cena. Sabemos lo que sucedió en la última cena. Jesús instituye la Eucaristía, pero quiero quedarme con la primera frase que utiliza San Juan, el mismo que escribió estas líneas que estamos leyendo el día de hoy. Cuando habla de la última cena, San Juan dice que Jesús, habiendo amado a los suyos, decidió amarlos hasta el extremo. Y para San Juan, el amor extremo de Jesús no es la cruz, sino más bien el que Él haya querido quedarse con nosotros en la Eucaristía. Jesús les dice a los discípulos: mi sangre verdadera bebida, mi carne verdadera comida.
Y es que entendamos esto. La sangre tenía dos efectos totalmente diferentes en el Antiguo Testamento. El primer efecto era como pecado. Nadie podía tocar la sangre de otra persona porque quedaba contaminado, una herida. Por eso la lepra era tan peligrosa, porque contagiaba, la persona quedaba en pecado. E incluso si leemos estrictamente la Torá, nos vamos a dar cuenta que las mujeres cuando están en los días de la menstruación estaban como impuras y solamente podían sentarse en una única silla porque si tocaban otra silla la contaminaban y nadie podía tocar la sangre. Por eso los judíos dicen, este no puede darnos su sangre, nos va a contaminar. ¿De qué está hablando? El otro efecto que tenía la sangre en el Antiguo Testamento era la sangre ritual, la sangre que purifica. Fíjate bien, la sangre derramada afuera del rito contaminaba y la sangre que se derramaba en el rito, en el holocausto, en el sacrificio, en el templo, era la que purificaba. Entonces los judíos no entendían. ¿Cómo nos va a dar su sangre? No podemos tocarlo. Si Él está sangrando, quedamos todos contaminados. Pero por otro lado, no se va a ofrecer Él como sacrificio para que nosotros podamos beberlo. Y resulta que sí se ofreció como sacrificio. Él muere en la cruz por ti, por mí, por todos nosotros. Su sangre nos limpia. Así como en el Antiguo Testamento, cuando se presentaba un cordero, se degollaba, el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero y la tenía que rociar sobre la persona que presentaba el sacrificio. Por eso San Pablo en la carta a los Hebreos nos dice que si la sangre de corderos tenía poder para perdonar pecados, cuanto no más la sangre del Hijo de Dios va a limpiar nuestros pecados. Lo dice San Pablo. Ahora, San Pablo no está hablando de algo que sucedió en el pasado, sino de algo que sigue sucediendo. La sangre de Jesús que sigue limpiando nuestros pecados. Pero resulta que el sacrificio ritual no era solamente el querer ser limpio. Tenía que haber derramamiento de sangre. El sacrificio en el templo, el sacrificio ritual era querer. Era presentar el cordero, era que el cordero fuera sacrificado y que la gente quedara rociada de esa sangre. Eran esos pasos para que la gente realmente pudiera experimentar el perdón de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy sigue siendo igual. Tenemos que querer aceptar a Jesús, presentarlo como sacrificio, tomar su sangre, que su sangre se una a la nuestra, que nos limpie de nuestros pecados. Y alguien pudiera decir, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo si el cuerpo de Jesús ya no está aquí? Él murió hace 2000 años y subió al cielo. Por eso Jesús instituyó la Eucaristía. Y es de lo que Jesús está hablando. Le está diciendo a toda aquella increíble multitud. Simplemente ponte a pensar, más de 5,000 varones ahí reunidos, sin contar mujeres y niños, que eran los que los seguían después de la multiplicación de los panes. Aunque Jesús quisiera en ese momento darles a todos ellos su sangre, no iba a alcanzar para todos ellos, mucho menos iba a alcanzar para todas las generaciones futuras. Sin embargo, cuando Él instituye la Eucaristía, cuando Él manda que se realice ese sacrificio en memoria de Él, en conmemoración de lo que Él está haciendo, es ahí donde nosotros podemos apropiarnos de la salvación que Jesús nos da. No es ningún símbolo. Escucha bien esto, no es ningún símbolo. Porque muchos podemos estar despistados y decir, entonces la Eucaristía, la misa, la hostia y el cáliz del Padre es un símbolo de Jesús. No es un símbolo. Jesús no está hablando de un símbolo en este discurso. Mira, la gente se fue no porque Jesús estuviera hablando de un símbolo o de una manera metafórica. La gente se fue porque Jesús está hablando con un aplomo de una realidad, que tenemos que comer su cuerpo y tenemos que beber su sangre. Es más, nos acercamos porque Jesús lo dijo así. Segundo,
porque gramaticalmente Jesús no era ningún ignorante. Él utiliza un ejemplo para explicar una realidad. Él utiliza el ejemplo del maná en el desierto para explicar la realidad que Él es el verdadero pan bajado del cielo. Jesús no va a utilizar un ejemplo para hablar de otro ejemplo. Caeríamos en un círculo vicioso. Puedes utilizar muchos ejemplos para hablar de una realidad. La realidad es que la carne de Jesús tenemos que comerla y que la sangre de Jesús tenemos que beberla. La pregunta es, ¿y cómo lo hago? En la Eucaristía. Por eso hay que acercarnos a la misa, al banquete eucarístico, creer en Él, abrir nuestro corazón y entender que el ritual que se ofrece en la Eucaristía es precisamente lo que Jesús hizo en la cruz, una actualización para el tiempo presente, un sacrificio no de manera cruenta de derramamiento de sangre, pero sí de una manera espiritual y real, palpable para ti, para mí, donde podemos nosotros, tú y yo, tener comunión con Él. No se trata solamente de ir y comer, se trata de querer, de presentar, de recibir y dejarlo actuar en nuestra vida. Qué increíble. Con mucha razón el Evangelio de San Juan más adelante va a decir, habiendo amado a los suyos, decidió amarlos hasta el extremo. Y narra la última cena. Narra ese banquete eucarístico, donde Jesús decide amarnos hasta el último momento, entregándose para cada uno de nosotros en el banquete eucarístico. Así que te invito a que cuando vayamos a misa el día de hoy, no solamente escuchemos la palabra y la repitamos en nuestro corazón, sino que además, si es posible, recibirlo con un corazón dispuesto. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él, que con su infinito amor se entrega en la Eucaristía por nosotros, que sea Él quien nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un juego antiguamente donde alguien llegaba por atrás y te tapaba los ojos y tú tenías que adivinar quién era sin escuchar ni una palabra. Usualmente, si guardabas silencio y abrías como tus ojos interiores, podías reconocer quién era la persona que te estaba cubriendo los ojos. Pareciese que hoy Jesús sigue haciendo el mismo juego contigo y conmigo. Llegamos frente a un sagrario y no vemos nada. Es como si nuestros ojos estuvieran tapados, pero lo que tuviéramos que hacer es guardar silencio, prestar atención, abrir nuestro corazón y entonces nos daremos cuenta quién es el que está frente a nosotros. Es Jesús, que se nos da como alimento, como el pan de vida, como el amigo. Es Jesús, ahí presente en su cuerpo, en su alma, en su divinidad. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Vuelve a leer este texto una y otra vez para que tú también sientas lo que sintieron los judíos al escuchar, pero también trata de sentir lo que Jesús está diciéndonos con tanto amor, con tanta fuerza, que ya el próximo evangelio, en la próxima semana, vamos a escuchar que la mayoría de la gente se fue. El día de hoy, tú también te vas o te quedas a recibirlo, a alimentarte, a amarlo. Que tengas un excelente día.